Listo, grabando. Bueno, nosotros somos el grupo 2, que bueno, ya nos conocen, Sol, Sofía, Anelisa y yo, Dolores. En esta etapa, bueno, lo que hicimos fue trabajar con los riesgos que, digamos, que afectan a nuestro proceso crítico. La organización que nosotros habíamos elegido era un banco. El proceso crítico con el que decidimos trabajar fue la gestión de transacciones, ya que consideramos que es crítico porque las operaciones que realiza un cliente para invertir, reorganizar o conocer su capital forman parte de las principales actividades de un banco, y cualquier falla en la seguridad de ese proceso genera, digamos, pone en riesgo la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de toda la información, y a su vez también genera para el banco una pérdida de confianza, de credibilidad y de prestigio enorme. Por lo tanto, bueno, el banco tiene que garantizar la seguridad en las transacciones y la protección de los datos de los clientes y de sus cuentas. Bueno, luego de haber identificado los activos críticos de la organización, que más adelante los vamos a mencionar, encontramos una serie de riesgos directamente relacionados con el proceso de gestión de transacciones. En caso de que estos se materialicen, tendrían una alta implicancia en el proceso mencionado, afectando la disponibilidad, confidencialidad, integridad o autenticidad de la información. Y de todos estos riesgos, elegimos los 5 más importantes en cuanto a la magnitud de sus consecuencias, que son: se presentan fallas en el sistema a causa de un spyware, afectando la confidencialidad de las transacciones; skimming debido a la obsolescencia de los mecanismos de seguridad de los cajeros automáticos; intrusiones a través de la aplicación debido a la débil autenticación; ingresos no autorizados al módulo de transacciones debido a la inconsistencia de la definición de roles de los empleados para la utilización del sistema ERP; y por último, recurrente caída del home banking debido a la saturación del servidor web en horario pico, imposibilitando las transacciones solicitadas. Bueno, de acuerdo a los riesgos que mencionó mi compañera, nosotras en esta presentación decidimos desarrollar el riesgo de skimming debido a la obsolescencia de los mecanismos de seguridad en los cajeros automáticos, ya que ocurren con una cierta frecuencia, y nos parecía interesante explicarlo porque no suele ocurrir en otra entidad al necesitar hacer uso de los cajeros automáticos. Cuando empezamos planteando el listado de los riesgos de parte del banco, pensábamos que no podían existir tantos eventos de inseguridad y que todos estos estaban contemplados por las entidades bancarias. Pero cuando empezamos a investigar más profundamente, vimos varias noticias e informes que decían que incluso los bancos sufren más de 1 millón de intentos de ataques por día, y que el skimming es muy usual en los cajeros automáticos debido a que están desactualizados y que están expuestos a amenaza como ataques delictivos. Y bueno, acá en las imágenes podemos ver algunas noticias sobre los riesgos que nosotras tuvimos en cuenta. Bueno, cuando hablamos de skimming nos referimos al robo de información de tarjetas, ya sea de crédito o de débito, que ocurre al momento que un cliente va a realizar una transacción. El objetivo del skimming es clonar o reproducir la información de esta tarjeta para más tarde utilizarla con objetivos fraudulentos. En el caso especial de los cajeros automáticos, el skimming se hace agregando dispositivos extras al cajero que se llaman skimmers. Estos skimmers lo que hacen es copian la información de las bandas magnéticas de las tarjetas, la almacenan y suelen ir incluidos en las aberturas que tienen los cajeros para el lector de tarjetas. No suelen ir solos los skimmers, sino que suelen ir acompañados, por ejemplo, de microcámaras o de teclados falsos, ya que lo que hacen estos dispositivos es grabar el ingreso del PIN o de la clave de seguridad de los usuarios. Lo que hace difícil de detectar el skimming es que todos estos dispositivos que se pueden agregar no son perceptibles a simple vista, así que es muy fácil que al realizar un skimming este sea exitoso, y en caso de que esto ocurra, traería consecuencias bastante importantes para las cuentas de los clientes. Bueno, como mencionó mi compañera, nosotros trabajamos el riesgo de skimming debido a la obsolescencia de los mecanismos de seguridad de los cajeros automáticos. Este riesgo, dentro de la clasificación del SEI, lo clasificamos en la clase fallas de tecnología fallas en la tecnología y sistemas, en la subclase hardware y en el elemento obsolencia. En este caso, los cajeros automáticos que se encuentran en la sucursal de bancaria no cuentan con los dispositivos, con los mecanismos de seguridad necesarios para poder detectar si un tercero introduce en ellos un dispositivo externo,
que luego se use para la práctica del skimming, que bueno, ya explicó mi compañera de qué se trataba. Digamos, este riesgo puede materializarse realizando la actividad del uso del cajero en sí, ya sea aplicando cualquier tipo de práctica, como puede ser, no sé, una extracción, un depósito, consulta de saldo, lo que sea. Es un riesgo que, bueno, es una actividad que la genera o la realiza una persona que puede o no ser cliente de la entidad bancaria, es decir, puede realizarla un cliente, que es una persona que tiene una cuenta en nuestra entidad bancaria, o puede realizarla un usuario del banco que hace uso del cajero, pero no necesariamente tiene una cuenta en nuestra entidad, sino que tiene una cuenta en otro banco asociado a la red de cajeros Link, que es la red con la que trabaja la organización en la que estamos realizando el trabajo. Esta persona lo único que tiene que tener es la capacidad de ir al cajero y utilizar su tarjeta para realizar cualquier tipo de operación en un cajero automático. Como activos afectados a este riesgo, principalmente nosotras mencionamos la transacción, que es el activo de información que se genera luego de que una persona realiza un movimiento de dinero en su cuenta, la información de la cuenta de los clientes, que es el activo que contiene la información de todos los movimientos y los saldos de cada cuenta de los clientes del banco. También afecta parcialmente a las credenciales de los clientes, ya que, o sea, lo que se vulnerabiliza es el nombre, la identidad del cliente y su clave PIN del cajero. Y bueno, obviamente a los cajeros automáticos, ya que, digamos, sin este activo, este riesgo no podría ser analizado, es un elemento clave. Y las principales consecuencias que conlleva la materialización de este riesgo son el robo de dinero a partir de la utilización de los datos vulnerabilizados, como puede ser a través de transacciones o de compras que no sean autorizadas, la pérdida de confianza, o sea, la pérdida sí, de confianza en el banco por parte de sus clientes y por parte también de otras organizaciones externas al banco, y la posibilidad de comercialización de estos datos que han sido vulnerabilizados. Bueno, después analizamos distintos factores para el cálculo de la probabilidad de que este riesgo ocurra. Identificamos que el contacto sería de tipo intencional, que la acción sería a beneficio económico del que realiza el ataque, tanto el nivel de esfuerzo como el riesgo de detección sería a nivel medio. Después, la capacidad de la amenaza consideramos un nivel alto, ya que obviamente suponiendo que el atacante tiene las habilidades y los recursos necesarios para concretar la amenaza, y como capacidad de resistencia consideramos que es media, esto obviamente en función a todos los controles que sí o sí tienen que seguir cada banco, de acuerdo a las normativas que existen en la ley. Bueno, y luego los factores que tuvimos en cuenta para el cálculo del impacto fueron la probabilidad, no hay un impacto directo en la productividad, perdón, no hay un impacto directo en la productividad, ya que el insertar estos dispositivos en los cajeros no afecta la productividad de los cajeros. En cuanto a la sensibilidad del activo, la reputación, porque está afectado la imagen y el prestigio del banco. En cuanto a lo legal, entendemos que pueden haber implicancias legales, pero por el momento no hicimos un análisis profundo de esta parte. Nosotras somos conscientes de que puede haber problemas de esta índole, pero en el momento no contamos con las herramientas suficientes para poder hacer este análisis y creemos que es necesario asesorarnos con el departamento legal del banco. Luego, en cuanto al volumen, bueno, esto tendrá impacto en cuánto tiempo estén estos dispositivos insertados en los cajeros. Es decir, que cuanto mayor tiempo estén, mayor alcance a las cuentas de más clientes podrán tener, y podrán hacer mayor cantidad de transacciones. Y bueno, según la amenaza, la acción es uso no debido o incluso acceso no autorizado en las cuentas de los clientes, y también pueden provocar la divulgación de los datos de los clientes. Y bueno, por último también tuvimos en cuenta sobre la organización, la detección, que no necesariamente se puede detectar en la apertura de los cajeros o con el uso de los mismos. Bueno, y como estrategias evaluamos que no podemos evitar el riesgo porque esto significaría que se tendrían que dejar de utilizar los cajeros automáticos. Tampoco podemos transferirlo a un tercero porque es responsabilidad del banco resguardar la información de los clientes ante posibles ataques externos. Por eso elegimos mitigarlos, y esta estrategia consta de implementar un sistema anti-skimming en los cajeros automáticos que incluye terciarización del cifrado o codificación de la información de las bandas magnéticas para evitar un fraude que implique clonar la tarjeta,
y la instalación de sensores ópticos e infrarrojos con tecnología tipo barrera, los cuales cumplen la función de detectar y anular la tarjeta cuando se detecte algún dispositivo fraudulento o inusual alrededor de la tarjeta, o sea, en la ranura. Después también controla a cargo del personal de seguridad del banco, mediante las cámaras de seguridad del área donde están los cajeros, y controles rutinarios de los cajeros para ver si el personal de mantenimiento detecta algún dispositivo inusual instalado en los mismos. Y por último, implementar la autorización de compras superiores a un monto elevado establecido. Y como controles y evidencias principales, aplicaríamos política de uso de los controles criptográficos mediante la evidencia de un contrato firmado con la empresa de TI, que brinda el servicio para el cifrado de información de los cajeros automáticos, el mantenimiento de los equipos, que puede evidenciarse a través de checklists de revisiones periódicas de los cajeros automáticos, y emplazamiento y protección de equipos con documentación de instalación de los sensores con la tecnología tipo barrera. Bueno, luego de aplicar las estrategias que mencionó mi compañera, podemos tener el riesgo residual. Al aplicar los controles y los sensores, lo que podremos es bajar tanto la probabilidad como el impacto. En cuanto a la probabilidad de ocurrencia, siendo que estos dispositivos introducidos en la ranura de los cajeros automáticos tendrán mayor probabilidad de ser detectados. O bien, en el caso de no ser detectados, se contarán con estos mecanismos de cifrado que cifrarán las informaciones de las tarjetas. Y también el impacto por el hecho de cuando el cliente solicite una compra con un elevado valor, esta compra no se autorizará hasta que se comunique con el cliente y el mismo cliente la autorice. Bueno, después, teniendo en cuenta el disparador, que nos damos cuenta que este riesgo se materializa, Perdón, es la detección. más que una compra sería cualquier transacción, ¿no? Claro, nosotras lo pensamos como una compra por el hecho de que al robar los datos, digamos, no se vería afectado el entrar al home banking, sino que son los datos de la tarjeta. Entonces lo pensamos como del lado de las compras, Está que no perfecto. tendrían Ya acceso al entendí. home banking. Bueno, y después, bueno, lo que yo decía del disparador, el disparador se da cuando se detecta, el disparador principal es que se detecta estos dispositivos por sucesivas denuncias de los clientes que reportan movimientos no reconocidos en sus cuentas. Bueno, y en el caso de que este riesgo se materialice, establecimos los planes. En cuanto al plan de contingencia, pensamos en la inhabilitación y revisión de los cajeros correspondientes de las sucursales, y en busca de estos dispositivos, y en caso que, bueno, que se encuentren, se retirarán los dispositivos de los cajeros. Después, para volver al funcionamiento normal de los cajeros, consideramos como plan de recuperación que primero se vuelvan a habilitar todos los cajeros que ya fueron revisados para que vuelvan a su uso habitual, y después que se comience un análisis para tratar de ver cuánto tiempo pudieran haber estado esos dispositivos en los cajeros y poder ver cuáles podrían ser los usuarios afectados para poder notificarle y solicitarle cambio de contraseña por su propia seguridad. Después, como plan de continuidad, consideramos que es necesario notificar cuáles son los cajeros que están fuera de servicio, y también notificarle a los clientes cuáles serían los cajeros habilitados más cercanos a ellos. Después de haber planteado estos tres planes, identificamos ciertos controles que consideramos que son los más importantes, los más relevantes relacionados con el riesgo, entre los cuales encontramos la notificación de los eventos de seguridad, donde las evidencias objetivas más importantes serían la actualización de las planillas, donde se registran los controles periódicos, y la generación de la alerta tanto para el personal como para aquellos clientes que usaron los cajeros en este periodo. Otro control sería la respuesta a los incidentes de seguridad, que tendría como evidencia objetiva los informes del incidente producido, los informes de extracción de aquellos dispositivos que habían sido agregados a los cajeros, y también los registros de los cambios de contraseña de los usuarios. Y el último control que identificamos es la continuidad de la seguridad de la información, que tendrá como evidencia objetiva el informe de aquellos pasos que se siguieron del plan de seguridad que acató el banco, y el informe del estado que se tiene luego de haber aplicado los distintos planes de contingencia. Así que
Eso sería todo, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no. Todo muy claro. ¿El resto? Se entendió perfectamente. Gracias.